Gracias, muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Eh, pues, ¿qué año ha sido este 2017? Un año caracterizado principalmente por el nerviosismo que ha existido respecto a los efectos que Trump pudo haber tenido para la economía de nuestro país. Déjenme cambiar de diapositiva, porque el tipo de cambio claramente es la variable financiera que mejor resume los riesgos que se acumulan en nuestro país. Un tipo de cambio que en el 2016 fue un año, si recuerdan, muy inusual, un año en el cual la actividad industrial en los países avanzados había tocado fondo y que dio lugar a movimientos populistas que ya parecen muy lejanos, movimientos populistas que dio lugar a eventos que nunca pensamos que se iban a dar, como el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y de manera muy desafortunada para nuestro país, la llegada de Donald Trump a Estados Unidos. Un, un candidato presidencial que las encuestas se equivocaron. Si recuerdan, ese 8 de noviembre del año pasado, a unos minutos de que cerraran las casillas, las probabilidades de que ganaran Trump era de veintitantos por ciento. El peso estaba en 18.21 a las 7 de la noche de ese 8 de noviembre y para las 11 de la noche estaba en 20.73. Y ese tipo de cambio, una vez que nos dimos cuenta que sí había ganado Trump, que lo que parecía un mal chiste se había convertido en una realidad, continuamos a ver el tipo de cambio como la variable que iba a absorber todos estos choques. Ese tipo de cambio llegó prácticamente 22 pesos por dólar el 20 de enero y fue un tipo de cambio que reflejaba mucho nerviosismo, pero un nerviosismo que se nos olvidaba que no era un nerviosismo que venía reflejado en la ley, que no tomamos en cuenta los contrapesos que existen en Estados Unidos, que cuando Trump amenazaba que iba a obligar a nuestro país a pagar la construcción de un muro fronterizo, que iba a detener remesas, que iba a deportar a millones de mexicanos, son contrapesos que se le olvidó al mercado y que son contrapesos que no se nos pueden olvidar cuando vengan riesgos en este 2018, riesgos electorales y riesgos del Tratado de Libre Comercio también. Uno de los riesgos que se vieron acumulados el año pasado y que este año han impactado mucho a los mercados en México fue que las finanzas públicas se deterioraron. Y se deterioraron en gran medida porque los ingresos petroleros comenzaron a bajar. Las calificadoras el año pasado pusieron en perspectiva negativa a nuestro país y tuvo que venir acompañado este 2017 de algo difícil, algo desafortunado, que fue el incremento de los energéticos. Parecía algo muy pequeño tal vez cuando salieron las noticias, pero fue una decisión que se tuvo que tomar. Tan solamente de diciembre del 2016 a enero del 2017, el gas doméstico subió 16%, la gasolina de bajo octanaje 17% y la gasolina de alto octanaje 22%. Y desde luego, este incremento tan importante en los energéticos, que tuvo la ventaja de haber fortalecido las finanzas públicas de nuestro país, pues vino acompañado de otras medidas para poder controlar la inflación que se dio. Y que la inflación, como pueden ver en esta gráfica, no fue una inflación para nada pequeña. La peor inflación que habíamos vivido desde la última crisis financiera fue una inflación en diciembre del 2008 de 6,5%. En este ciclo inflacionario que se tuvo que dar, llegamos a observar una inflación en agosto de casi 6.7%. Otra manera de verlo es que la inflación que se vivió este año es una inflación tan alta como la que vimos en la peor crisis financiera que todos los que estamos en este salón hayamos vivido. Y acompañado con esta inflación, el Banco Central no le quedó de otra más que utilizar todo el arsenal que tenía disponible para comenzar a detenerla. Y afortunadamente el techo de la inflación ya llegó. Ese agosto de 2017, ese agosto de 6.7% de inflación ha comenzado a ceder, aunque las tasas de referencia pues tuvieron que ser incrementadas a niveles del 7%. 7% también implica que es la tasa de referencia más alta que vamos a ver en estos siguientes años seguramente,
y que también es la tasa de referencia más alta desde la peor crisis financiera que todos los que estamos aquí vayamos a vivir. El Banco Central, creo yo, ha sido criticado de una manera muy desafortunada por este entorno inflacionario. Fue una medida macroprudencial que se tuvo que tomar para poder ajustar las finanzas públicas, y si la inflación fue la variable que ajustó los riesgos económicos, pues me parece que también es injusta esta crítica para el Banco Central. Los pronósticos de inflación se los voy a mencionar en un momento más, pero son pronósticos de inflación no solamente del Banco Central, sino en general de todos los analistas del sector privado, donde estamos viendo una inflación que para finales del 2018 van a estar bastante ancladas. En todo este nerviosismo que estamos viviendo de una negociación del Tratado de Libre Comercio y del ciclo electoral, pues se da un cambio en el cual uno de los mejores, creo yo, gobernadores de Banco de México, Agustín Carstens, va a tomar una posición sumamente importante ahora como el banquero central de los bancos centrales del mundo en Suiza, pero que no hay que olvidar que el Banco Central no es una persona. El Banco de México tiene posiblemente la mejor reputación entre las instituciones públicas de nuestro país, y que es un banco central que, entre otras cosas, toma decisiones de manera colegiada. Son 5 integrantes de la Junta, son 5 votos. Y sustituir a un gobernador implica que uno de los votos va a cambiar, pero que la política monetaria, la transparencia y la independencia van a continuar. Alejandro Díaz de León, Roberto del Cueto, Manuel Ramos Francia, Javier Guzmán Calafel, 4 de los mejores economistas que hay en nuestro país con muchísima experiencia. ¿Quién viene? No importa, porque son 4 personas que van a continuar con la política monetaria como hasta la hemos tenido hasta ahora. Los nombres que se han mencionado en los medios son muchos, muy amplios, desde Ernesto Zedillo, actuales secretarios de Estado, actuales subgobernadores del Banco Central, incluyendo también a un director general de Pemex. Todas estas personas son, en mi opinión, también del grupo selecto de los mejores economistas que hay en México. Es raro que en un país con el nivel de desarrollo como el que tiene México encontremos un grupo tan talentoso de economistas, y eso no me causa mucha mortificación hacia adelante. ¿Qué me causa tal vez un poco más de preocupación? La negociación del Tratado de Libre Comercio. Una negociación que el día 15, es mañana, arranca esta quinta ronda. Una quinta ronda que, desde luego, con el presidente Trump, que no se ha caracterizado por ser un buen economista, está buscando soluciones políticas y soluciones económicas que no siempre son tan compatibles. Lo que ha dicho Trump, al menos en la cuarta ronda que se llevó a cabo en octubre, es que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa varias peticiones como resultado de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio que parecen difíciles de poderse implementar. Pide, por ejemplo, que cada 5 años se vaya a negociar el Tratado de Libre Comercio. Pide, por ejemplo, que Estados Unidos solamente compre importaciones de México. Estados Unidos, me refiero al gobierno, que el gobierno de Estados Unidos solo compre importaciones de México en el mismo monto en el cual el gobierno mexicano esté dispuesto a comprar importaciones provenientes de Estados Unidos. Propone aumentar el contenido estadounidense en las exportaciones que México le manda a Estados Unidos. Y hablando de contrapesos, yo creo que es bien importante no olvidar el contrapeso más grande que tenemos, que es la Organización Mundial de Comercio. Es una organización que le garantiza a todos los países que le integramos, incluyendo México y Estados Unidos, que ningún país va a poner aranceles más elevados que a otro país. Es decir, todos los países tienen acceso a el estatus de la nación más favorecida. Las exportaciones en México difícilmente se van a ver afectadas. Las exportaciones no se detienen si no tenemos un tratado de libre comercio. Las exportaciones simplemente tienen que pagar aranceles posiblemente alrededor de un 3, 4, 5%, si es que se las vamos a enviar a Estados Unidos. Yo creo que la preocupación importante viene en que el Tratado de Libre Comercio le da certidumbre jurídica a la inversión extranjera directa. Esa inversión, cuando llega a México al tener un tratado, puede asegurarse que los inversionistas no tengan que lidiar con algunos aspectos más enredados, más lentos, que es procesos judiciales que hay en México y que pueden resolverse en tribunales internacionales. Creo yo que con tratado o sin tratado, de todos modos, el objetivo de México tiene que ser mejorar el Estado de Derecho y en general hacer que la certidumbre legal para la inversión extranjera se dé. No debemos depender que Trump nos esté obligando a firmar
un acuerdo comercial para que eso se dé. El otro riesgo importante es el riesgo de las elecciones el próximo año. Yo no voy a hablar nada de política, en parte porque no lo entiendo, pero en parte porque vamos a tener una mesa redonda posiblemente con los 3 mejores analistas políticos que hay en nuestro país. Pero el nerviosismo es que hay candidatos que se esperaría que continuasen con el modelo económico actual y candidato que posiblemente no esté de acuerdo con el modelo económico actual y que busque cambiarlo, romperlo, simplemente genera nerviosismo. Y el nerviosismo está ahí, pero también no hay que olvidar que falta mucho para las elecciones. 22.6% de la gente no sabe por quién va a votar. Y no sabe por quién va a votar porque todavía ni siquiera hay candidatos por partido. Es una pregunta muy difícil que se le hace a la gente. Gran parte de esa gente que no sabe por quién votar son millennials que han estado transformando elecciones en todo el mundo. No sé si recuerdan a Brexit, no sé si recuerdan a Macron triunfando en Francia, y ellos, esos jóvenes que en muchos casos no han votado ni una sola vez por un presidente en su vida, son las personas que van a estar definiendo. ¿Y qué es lo que quieren estos jóvenes? Pues un modelo económico adecuado, más crecimiento, mejor Estado de Derecho, y que la campaña electoral posiblemente sea el detonante de un cambio positivo para México. Y otro contrapeso que no hay que olvidar cuando hablemos de esto es que México es una federación, y como federación está compuesta de 32 entidades federativas. 2/3 de los estados, 22 de los 32 estados, tienen que aprobar un cambio constitucional. Sea quien sea el presidente, para poder hacer un cambio a la Constitución, requiere que 22 estados lo apoyen. Vean cómo ha cambiado también la composición política por estados. Al cierre del 2015, un solo partido tenía la mayoría de los estados en México, una mayoría abrumante, y para el cierre del 2018, el pronóstico que tenemos en el área de análisis es la composición que ustedes pueden ver del lado derecho. Va a ser el contrapeso más grande de la historia de México, no importa quién sea el presidente, porque si quieres juntar 22 estados, no te queda de otra más que tener coalición con los 2 partidos más grandes. Eso es bueno porque tiene un contrapeso importante, pero eso también, si no se hace un buen compromiso político, podría estar frenando reformas estructurales hacia adelante. Y alrededor de todo eso, pues también Estados Unidos, que está viviendo un proceso de transición sumamente importante en el 2017 y que va a continuar hasta el 2018. Una reforma fiscal que no sé si se va a aprobar o no, pero que en general la filosofía de la reforma fiscal es bajar los impuestos corporativos en Estados Unidos, y no hay que perder de vista. Un Estados Unidos que crece es un Estados Unidos que le beneficia a México. Si de corto plazo eso te implica que las tasas en Estados Unidos suban, que México tal vez tenga que modificar su código fiscal, que al subir tasas la liquidez que ha existido en el mundo desde el 2008 va a disminuir, Estados Unidos creciendo es una buena noticia para México y siempre lo va a ser. Y Estados Unidos también tiene muchos contrapesos, y en noviembre del 2018 va a tener otra vez elecciones. No son elecciones presidenciales, pero básicamente todo lo demás va a cambiar. 435 representantes, es decir, todos los representantes de la Cámara Baja van a cambiarse. 33 de los 100 senadores van a ser nuevos y 36 de los 51 estados van a tener un nuevo gobernador. Los pronósticos para las variables económicas, ya para concluir con esta presentación, lo que les estoy mostrando es los resultados de la última encuesta que hizo Banco de México a especialistas del sector privado, la acaba de levantar el mes pasado, y la inflación cediendo. Como pueden ver ahí, la mediana en el centro y los rangos de confianza de las respuestas es una inflación que rápidamente se va a estar acercando durante el 2018 al objetivo de inflación y por debajo del 4% por ahí del último cuarto del próximo año. La tasa de referencia creo yo que puede bajar, aunque no va a bajar mucho en el corto plazo. Y mientras existe incertidumbre por el Tratado de Libre Comercio, mientras existe incertidumbre por el entorno electoral, la tasa pues se va a mantener en niveles cercanos, me parece entre 6 y 7% durante el próximo año. Como inversionistas hay que aprovechar un entorno de tasas altas, porque tasas altas como las que hemos visto este año y las que van a venir el próximo año tampoco llegan de manera tan frecuente. El tipo de cambio, desde luego, la variable más difícil de pronosticar. Un tipo de cambio que siempre sobrereacciona, pero que la expectativa del mercado hacia el cierre del 2018 es un tipo de cambio por ahí cercano a niveles del 18.50, pero que
entre que se acaba el 2018, la volatilidad podría estar ocasionando niveles bastante más elevados del tipo de cambio. Y por último, el crecimiento de la economía mexicana, pues un crecimiento que ha estado desafortunadamente muy apagado en los últimos años. El PIB de México no ha logrado levantar más allá de 2,5 a 3%, y los pronósticos de crecimiento de los especialistas del sector privado pues también apuntan a un crecimiento bastante bajo. Entonces, yo con esto voy a terminar este muy breve panorama económico, pero posiblemente haya tiempo para no hay tiempo para preguntas. Entonces, con eso vamos a terminar la presentación. Pues muchas gracias por su atención.